Bien, chicas, buenas tardes. Vamos a iniciar con lo que viene siendo entonces esta clase. En esta ocasión, bueno, me presento primeramente con ustedes. Soy el profesor Marcos Uno y vamos a revisar lo que viene siendo la parte de microbiología. Cualquier duda que tengan o cualquier pregunta que me quieran hacer, igual pues nos podemos detener para revisar lo que viene siendo esa pregunta y lo checamos puntualmente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con lo que viene siendo la microbiología. Vamos a ver principalmente lo que vienen siendo las células procariotas. En esas nos vamos a enfocar en su estructura, en lo que vienen siendo sus organelos y las funciones que van a tener. Para ello, primero vamos a definir brevemente lo que es la microbiología. La microbiología es la ciencia que va a estudiar los microorganismos, las bacterias, los hongos, los protistas, parásitos, así como otros agentes como pueden ser los virus, viroides o priones. En este caso, pues nos vamos a centrar principalmente en las bacterias, ya que van a ser las células procariotas. Vamos a tener dos tipos de células, como lo acabo de mencionar, las células procariotas y las células eucariotas. Va a haber una principal diferencia entre una y otra. ¿Cuál va a ser esa principal diferencia que vamos a tener? Va a ser que en las células procariotas vamos a tener el ADN libre en el citoplasma. ¿Qué quiere decir esto? Que el ADN se va a encontrar en la parte interna de la célula. La célula la podemos visualizar como si fuese una alberca y donde está el agua es donde nosotros vamos a tener el ADN suelto, libre en el citoplasma. Es la característica principal de una célula procariota. Por otro lado, en las células eucariotas, lo que va a suceder es que el ADN va a estar, a diferencia del anterior, el ADN va a estar dentro del núcleo. Va a tener un núcleo cuya función va a ser proteger el ADN. En la célula eucariota lo podemos ver aquí. Es la principal diferencia. Va a haber otras distinciones, vamos a analizar todas las estructuras de cada una de ellas para poder definir en qué se caracterizan. Pero la principal diferencia es en una tenemos ADN libre y en la otra tenemos el ADN encapsulado dentro del núcleo. La estructura de las células procariotas va a ser variable, va a ser bastante amplia. De una manera breve, aquí lo podemos ver en la imagen, tenemos la cápsula, pared celular, membrana plasmática, que vamos a ver parte por parte y las vamos a definir. Tenemos el citoplasma, que como lo mencionaba, si nos imaginamos una alberca, es el agua que está dentro de esa alberca. Tenemos los ribosomas, que van a ser los encargados de sintetizar algunas proteínas o proteínas, los plásmidos, los pilis, que lo vamos a ver también más adelante, flagelo, que me va a ayudar al movimiento y es parte de la virulencia de la bacteria, y también tenemos el nucleoide, que va a ser el ADN circular, que va a estar a lo largo de lo que viene siendo el citoplasma y no va a estar dentro del núcleo. Entonces, vamos a empezar por definir qué es la célula procariota. Se llama célula procariota porque es el primer organismo que existió en la vida. Es el primer organismo del cual se tiene un registro que data de miles de millones de años. Va a estar caracterizado por tres partes importantes, tres partes distintas. Cada parte va a tener su característica y va a tener sus subunidades. Vamos a tener una envuelta celular, vamos a tener un citoplasma y vamos a tener un nucleoide. Estas son las tres partes fundamentales de la célula procariota. Cada una de estas partes va a tener otras partes más. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la envuelta celular es la estructura común que va a delimitar a todas las células, es decir, es la cobertura o es el envolvimiento que tiene la célula. En este caso, en la imagen nosotros podemos ver una célula procariota y las tres partes que están señaladas en esa célula son las envueltas celulares, que va a ser la cápsula, la pared celular y la membrana plasmática. Esas van a ser las tres partes que va a tener o que va a ser parte de la envuelta celular. Vamos viendo primero lo que es la pared celular. La pared celular va a estar ubicada siempre por fuera de la membrana plasmática. En la imagen, lo vuelvo, esta es la membrana plasmática, que es la que está en amarilla, y afuera de la membrana plasmática siempre vamos a tener ubicada la pared celular. Eh, Solamente existen un tipo de bacterias que no van a tener pared celular. Estas bacterias se llaman micoplasmas. Aquí tenemos una imagen. En este tipo de bacterias, la cobertura o su envuelta va a estar de un tipo de proteínas o un tipo de lipoproteínas que va a proteger a esta bacteria en concreto. Pero los micoplasmas son las únicas bacterias que no van a tener una pared celular como tal. Dependiendo de el grosor que nosotros tengamos de la pared celular, de la envoltura que vamos a tener, vamos a
clasificar dos tipos de bacterias, las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Su grosor en la pared celular y que al momento de teñirlas o de pintarlas con colorantes especiales, una va a obtener un color morado, mientras que el otro va a obtener un color rosa. Lo vamos a explicar un poco más adelante cuando veamos puntualmente las bacterias gram positivas y gram negativas. Esta es una imagen donde podemos observar, es una tinción con algo que se llama cristal violeta. Podemos observar cómo las gram positivas se tiñen de morado, mientras que las gram negativas se van a teñir de rosa. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o alguna duda. No. El que tiene mayor grosor es del gram positivo. Así es, ahorita lo vamos a analizar, pero el que tiene el mayor grosor va a ser el gram positivo y el cristal violeta lo que va a hacer es adherirse a la membrana y por esa razón va a obtener esa coloración. Mientras que en las gram negativas, al no tener una pared gruesa, el colorante se pierde o no se absorbe. Es la diferencia principal, pero vamos a ver en unas diapositivas más adelante las características principales de gram positivo y gram negativo, pero a la respuesta es sí, es porque es la más gruesa. Ok, perfecto. Ok, entonces la pared celular va a estar formada de algo que se llama péptidoglicano o mureína. Ese es el nombre del compuesto químico que va a formar la pared celular. Vamos a hablar concretamente de él. Aquí nos vamos a meter un poco a cuestiones químicas o bioquímicas bastante no complejas, pero un poco revoltosas por el tipo de nombres que se manejan, pero lo vamos a tratar de ver de una manera muy sencilla. Simplemente entender que esta proteína o que esta molécula, que es un péptidoglicano, va a estar formada por un polímero de subunidades idénticas. Va a contener dos aminoazúcares. La palabra aminoazúcar es porque está formado por azúcares y por un grupo amino, es decir, que tiene nitrógeno en su estructura. ¿Cuáles son los dos azúcares que van a formar esta estructura? La N-acetilglucosamina, que es la que tenemos aquí, que está referenciada en la imagen con color rojo, y la N-acetil o el ácido N-acetil murámico, que es el que está señalado en amarillo-verde, que es el que tenemos en esta parte. Estos dos aminoazúcares son los que van a formar básicamente la estructura de la pared celular. Van a tener una unión en la posición beta 1,4. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que se van a unir en extremos 1, que tenemos aquí el extremo 1 y el extremo 4 de la molécula. ¿Ok? Esas uniones, pues lo que nos van a generar va a ser una estructura rígida que va a permitirme formar la pared celular y de esa manera van a estar formadas. ¿Cuál va a ser la función de una pared celular? Si lo pensamos de forma lógica, al ser una cobertura o al ser una pared, la función de una pared, pues básicamente lo que hace es delimitar y proteger. Esa básicamente va a ser la función, delimito y protejo. ¿Entre qué voy a proteger o a qué voy a proteger de la célula? Bueno, principalmente lo vamos a proteger de algo que se llama choque osmótico. ¿A qué se refiere esto? La célula tiene agua adentro y tiene agua afuera, de donde ella está ubicada. Cuando este equilibrio de agua se va a algo que se llama hipertónico o hipotónico, van a existir movimientos de agua de adentro de la molécula hacia afuera o viceversa. Esto va a generar que la célula se rompa o que se lise o que puedan existir deformaciones en la molécula. Entonces, la función de la pared celular es evitar esas deformaciones. Como lo vemos en la imagen, nosotros tenemos, por ejemplo, esta célula que se forma como si fuera, se aplasta, se achicharra, y en concentraciones iguales de sales, pues la célula está normal. Sin embargo, si entra demasiada agua, se hincha. Sin embargo, la pared celular lo que me va a permitir a mí, pues es evitar que la célula muera o que la célula se lise. La palabra lisar, pues quiere decir romper. Entonces eso es lo que va a evitar básicamente la pared celular. Otra función es evitar la deformación o le va a dar una forma específica a la célula. Me va a permitir un movimiento y va a estar involucrado en la división celular. Me parece por ahí que ya vieron mitosis y meiosis y vieron cómo la pared celular o las membranas me van a ayudar mucho a lo que viene siendo la división celular. Y es importante también recalcar, como una pregunta que puede venir en el examen, que las células bacterianas solamente se van a romper cuando existen ciertas enzimas, como por ejemplo una lisosima, que rompe los enlaces de la molécula que nosotros estamos analizando, que sería la mureína. Entonces, las enzimas lo que van a generar es romper la pared celular
Y cuando la célula ya no tiene pared, entonces es mucho más fácil destruirla o acabar con ella. Muchos medicamentos o muchos efectos que tiene nuestro cuerpo para protegernos contra las bacterias, pues básicamente es lisar las paredes, romper las paredes, y en ese momento la célula se vuelve vulnerable y podemos terminar con las bacterias o demás células. Si tienen alguna duda, chicos, recuerden, me preguntan para seguir avanzando. ¿Ok? Bueno, entonces esa es la pared celular. Sin embargo, vamos a tener también la membrana citoplásmica. Si se acuerdan de la imagen, la membrana citoplásmica es la que estaba más cerca de nuestra agua en la bañera, que viene siendo el citoplasma. Entonces, esa membrana va a estar por abajo de la pared celular. ¿Qué es la membrana citoplásmica? La membrana citoplásmica es una bicapa lipídica que va a estar compuesta por fosfolípidos anfipáticos. ¿Qué quiere decir esto? Bicapa de 2, lipídica formada por lípidos. Estos lípidos o fosfolípidos van a ser anfipáticos, es decir, van a tener un extremo soluble en grasa y un extremo soluble en agua. A diferencia de las células eucariotas, no va a poseer esteroles, excepto el caso del micoplasma, que los esteroles son característicos de las células eucariotas. La membrana citoplásmica va a estar estabilizada o va a estar rígida debido a puentes de hidrógeno, a interacciones hidrofóbicas y a cationes como el calcio y el magnesio, que me van a permitir una estructura firme dentro de mi célula. En la imagen que yo tengo del lado derecho, esta parte que está aquí es la que representa la membrana citoplásmica. Si se fijan, estas partecitas de aquí que parecen como si fueran unos broches de pelo, lo que son los fosfolípidos. Van a tener dos cabezas, una cabeza circular y van a tener unas que parecen como unas líneas, unas patitas. Esas son las dos partes, una parte que es soluble en grasa y otra que no es soluble en grasa, o viceversa. Y toda esta estructura, pues básicamente ahorita la vamos a detallar, es lo que viene siendo la membrana citoplásmica. Dentro de la membrana citoplásmica también vamos a tener algo que se llama proteínas transmembrana. ¿Qué hacen estas proteínas? Facilitar el transporte de sustancias hidrofílicas, es decir, solubles en agua. Esto que está aquí es una proteína transportadora, que si se fijan parece un canal. Entonces lo que hace este canal es que si yo quiero transportar moléculas de adentro de la célula hacia afuera o viceversa, pues lo que hace es abrirse ese canal y permitir el paso de diversas moléculas. La membrana citoplásmica también va a tener muchos sistemas un poco complicados que me van a permitir la fosforilación, oxidación y transporte de electrones dentro de las moléculas o de las células para poder producir energía. Funciones concretas de la membrana citoplásmica, al igual que la pared celular, va a ser una barrera osmótica para que la célula no se rompa. Va a tener una permeabilidad selectiva, es decir, que va a permitir el paso de cierto tipo de moléculas a través de las proteínas, el ingreso de nutrientes, como ya lo mencionamos, para que una bacteria sobreviva, pues necesita obtener nutrientes de afuera de la célula, y para que puedan pasar, lo hacen a través de la membrana citoplásmica. Y también la salida de desechos por el mecanismo de transporte activo y pasivo. Esto también lo vamos a ver más adelante, es algo un poco de lo que viene siendo la actividad de la célula en concreto. Entonces, ¿qué es lo que hace la membrana citoplásmica importante? Permite entrada de nutrientes y salida de desechos. Básicamente es lo que permite. De esta manera la célula se alimenta y desecha aquello que no necesita. También en la membrana citoplásmica vamos a tener enzimas que me van a permitir sintetizar lípidos de la pared celular y de la cápsula. La cápsula, ahorita la vamos a ver más adelante, en algunos casos existe y en otros casos no existe, dependiendo del tipo de bacteria que nosotros tengamos. Y también en la membrana citoplásmica vamos a tener moléculas receptoras que me van a ayudar a detectar y a responder a sustancias químicas del medio externo. Por ejemplo, cuando una bacteria está siendo atacada, la membrana citoplásmica detecta ese ataque y le avisa al interior de la célula para poder producir ciertos mecanismos de defensa que puedan combatir contra los anticuerpos que se generan dentro de nuestro sistema. Este mecanismo pues, es el que permite que las bacterias sobrevivan dentro de nosotros. Otra parte de las bacterias que tiene que ver con la anterior, con la membrana citoplásmica, son los mesosomas. ¿Qué es un mesosoma o a qué se le llama mesosoma? Es muy sencillo. Un mesosoma va a ser un plegamiento de la membrana hacia el interior. Por ejemplo, este que nosotros tenemos aquí. En algunas ocasiones la membrana
se pliega o se hace como un chicharrón hacia adentro de la célula, y a eso nosotros le vamos a llamar mesosomas. Se forman unas vesículas, unos túbulos o unas lamelas, que aquí en la imagen tenemos unas lamelas, que van a ser como invaginaciones que se van a formar por el plegamiento de esta membrana. ¿Cuál es la función de los mesosomas? Bueno, forman parte de la pared celular o me ayudan a la formación de la pared celular, pero principalmente sirven en la división celular o en la replicación del cromosoma y cómo el cromosoma se distribuye a las células hijas. También están involucradas en la respiración celular y en la reproducción, es decir, que sí tienen bastante importancia, principalmente en este último punto, respiración celular y reproducción de la célula. Ahora sí, contestando la pregunta que hacían anteriormente respecto al grosor de la pared celular, que es algo importante, y la diferencia entre bacterias gram positiva y gram negativa. La imagen, pues básicamente se explica por sí sola. En las bacterias gram positiva, la principal característica es que vamos a tener una capa gruesa. Esta capa va a ser del tamaño entre 20 a 60 nanómetros, que puede variar más o menos, y va a estar formado en capas múltiples. Lo podemos observar aquí, es como si fueran tortillas, y las tortillas están apiladas. Cada uno de estos bloques azules, pues es un componente de la pared celular, es decir, es mureína o peptidoglicano. Entonces, al ser muy gruesas, las tinciones o el cristal violeta se adhiere aquí y colorea las bacterias gram positivas. Por esa razón obtienen un color morado. La pared de las bacterias pues va a tener dos partes, la membrana citoplasmática que ya analizamos y lo que viene siendo la pared celular que también ya analizamos. Es en el caso de las bacterias gram positivas. Esta gruesa capa va a generar una retención del cristal violeta en la coloración de gram. Las bacterias gram positivas, estamos hablando concretamente de las bacterias gram positivas, tienen algo que se llama ácido teicoico. ¿Qué es el ácido teicoico? Es un polisacárido que se va a unir a la pared celular o a la membrana plasmática. Podemos verlo aquí, ácido teicoico está unido a lo que viene siendo la pared celular, o también se puede unir directamente a la membrana citoplasmática, que son como esas fibras o como esos pelitos que tenemos ahí, esos representan el ácido teicoico. ¿Cuál es su función? Simplemente sirven para estabilizar la pared celular, para darle rigidez. Imaginemos que somos ingenieros o arquitectos, es como si pusiéramos tubos que me van a dar una rigidez en mi estructura. Y también va a ayudar a algo muy importante que vamos a ver también un poquito más adelante, virulencia. Entonces, ¿qué es la virulencia? La virulencia es la capacidad que tiene una bacteria de ser patógena o de causar un daño a nuestro organismo. Mientras más virulenta sea una bacteria, más daño le va a causar al ser humano. Entonces, si nosotros tenemos ácidos teicoicos, eso va a aumentar la virulencia, la capacidad que tiene de hacernos daño. Esta virulencia se debe a los antígenos de superficie, específicos en células huésped, es decir, los seres humanos tenemos células huésped y estos ácidos teicoicos van a ser específicos para ciertas células y van a permitir atacar a ciertas células. Por esa razón, por ejemplo, un cocobacilo o un diplococo me va a causar una enfermedad a nivel pulmonar porque tiene una virulencia específica en cierto tipo de células y esa virulencia se la va a dar los ácidos teicoicos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? No, profe, podemos continuar. Sí. Ok. Los diferentes grupos de bacterias gram positivas van a diferir principalmente en la composición de las proteínas y ácidos teicoicos. ¿Qué quiere decir eso? Que dependiendo de la cantidad de ácidos teicoicos y de su estructura, vamos a poder diferenciar a una bacteria de otra. ¿Cómo lo podemos entender de manera sencilla? Es como si los ácidos teicoicos fueran cabello. Y dependiendo del ácido teicoico que esté o la cantidad que tenga, vamos a tener cabello negro, cabello rojo, cabello rubio, y de esa manera yo puedo diferenciar a las bacterias gram positivas por la cantidad de ácidos que va a tener. Ahora vamos a hablar de las bacterias gram negativa y de las bacterias ácido alcohol resistentes que forman parte de una misma estructura. La principal diferencia, lo podemos ver en la imagen, es que la pared celular es únicamente formada por un filamento de mureína o de peptidoglicano,
es decir, es mucho más delgada la pared celular. Pero a diferencia de las gram positivas, lo que va a pasar es que ahora vamos a tener otra membrana exterior. Si podemos ver en la imagen, vamos a tener dos membranas. Aquí se forma como un tipo de sándwich. Si fuese un sándwich de jamón, pues esta parte central representaría el jamón y las otras dos las porciones de pan. Esa es la diferencia en las bacterias gram negativa. La capa de peptidoglicano es muy fina, apenas llega a medir 10 nanómetros y es una única capa. Va a estar compuesto por tres zonas que podemos ver en la imagen: la membrana citoplasmática, que es esta, que ya analizamos; el espacio periplásmico, que no lo hemos visto, que es la parte que está aquí en medio; y la membrana exterior, que tampoco hemos analizado, que es esta que está aquí afuera. ¿Ok? A diferencia entonces de las gram positiva, no vamos a tener una pared celular gruesa, sino que vamos a tener dos partes extras: espacio periplásmico y membrana exterior. ¿Qué es el espacio periplásmico? Muy sencillo, es la parte que está entre los dos pedazos de panes o entre las dos membranas bilipídicas y se encuentra, es exclusiva de las gram negativas. Esto es importante, el espacio periplásmico solamente se encuentra en gram negativas, es algo exclusivo. En algunos casos específicos lo podemos encontrar en gram positivas, pero no es común, es algo más específico de gram negativas. Va a tener muchas proteínas que van a participar en la captación de nutrientes, por ejemplo, algunas enzimas hidrolíticas, como las proteasas, que rompen proteínas; lipasas, que rompen lípidos; fosfatasas, para obtención de energía; y lactamasas. Entonces, en esta porción intermedia vamos a tener enzimas que van a destruir las moléculas complejas para obtener moléculas sencillas. Entonces, imaginémonos lo siguiente: la molécula quiere comer algo, ingiere alguna biomolécula, entra a la célula y entra al espacio periplásmico para poder desbaratarse y otra vez se regresa al interior de la célula para poder utilizarse. Esa es la función principal del espacio periplásmico. También vamos a tener enzimas que van a participar en la síntesis de más cadenas de peptidoglicano y en algunos compuestos tóxicos que pueden lesionar a la célula, modificándolos como medio de protección para que no les hagan daño. En el espacio periplásmico, el espacio vacío que nosotros tenemos aquí no está vacío realmente, o sea, no es un espacio totalmente vacío, sino que lo que vamos a tener es un gel. Entonces ese gel se va a llamar periplasma, que también es muy sencillo de aprender. Espacio periplásmico, y el periplasma va a ser el gel o el líquido que va a estar ubicado en medio de esa estructura. En algunas especies patógenas, es decir, dañinas para el ser humano, también se encuentran factores de virulencia, como pueden ser colagenasas y aluronidasas y proteasas en este espacio. ¿Qué es lo que va a hacer, por ejemplo, una colagenasa? Va a destruir el colágeno, entonces va a destruir ciertas fibras del cuerpo para dañar en específico. También tenemos las proteasas, que van a destruir proteínas y entonces nos van a generar un daño. Por eso se llama patógeno, porque nos genera un daño o una enfermedad. Las bacterias gram negativas van a tener una membrana externa, que ya lo vimos en la imagen. Esta es una de las partes más importantes que nos vamos a tener que aprender: la membrana externa. La membrana externa va a ser también una bicapa lipídica, pero va a estar constituida por una molécula que va a recibir el nombre de lipopolisacárido o endotoxina. ¿Qué es el lipopolisacárido o endotoxina? Va a ser una molécula compuesta por tres partes: el lípido A, el polisacárido central o del core, del núcleo, y la cadena lateral O. Como podemos ver en esta imagen, todo esto representa la membrana externa de una bacteria gram negativa. Esta parte de aquí, que es la parte más externa, es una cadena lateral; esta es una cadena central y este es el denominado lípido A. Realmente lo que hace daño a una célula por medio de una bacteria es esta parte, que es el lípido A. Vamos a verlo detalladamente. El lípido A va a ser o va a estar inmerso en la membrana externa, es decir, que va a estar unido a la membrana. Aquí nosotros tenemos la membrana y en esa membrana nosotros vamos a tener lo que viene siendo la inclusión del lípido A. Es como el anclaje que va a tener. Entonces va a estar anclado en este lado, el lípido A. El core o polisacárido central, que es este que nosotros tenemos aquí, es el que va a estar a la mitad.
va a estar a la mitad y lo importante es que va a ser constante para un mismo género bacteriano. Es decir, todos los Clostridium van a tener la misma polisacárido central, todos los diplococos van a tener el mismo polisacárido central, es algo que va a ser constante para todas las bacterias de una misma familia. Y por último, el antígeno O, que el antígeno O es el que va a estar al extremo contrario. ¿Qué es el antígeno O? Van a ser unidades repetidas de una subunidad tetrasacárida. Esta es una subunidad, va a ser una subunidad repetida y se utiliza principalmente para la clasificación de las bacterias. ¿Cómo podemos clasificar bacterias gram negativas? Con base en el antígeno O. ¿Cómo podemos clasificar bacterias gram positivas? Con base en el ácido teicoico, que también esa es una diferencia importante. Vamos a tener longitud completa, es decir, antígenos muy largos, que me van a generar estructuras lisas, o algunos antígenos cortos, que me van a generar estructuras rugosas o truncadas. Va a haber de diferentes tamaños o variaciones. ¿Cuál es la función de la membrana externa? Al igual que en los dos casos anteriores, que esto es muy repetitivo, es una barrera protectora. Toda la membrana nuclear o toda la membrana, la envoltura celular, me va a servir para proteger, siempre. Tanto la membrana como la pared celular, como la cápsula, sirven de protección. Va a evitar o disminuir la entrada de sales, de antibióticos y de sustancias tóxicas que puedan destruir o lesionar a la bacteria. Entonces va a ser un mecanismo de protección más avanzado. Sin embargo, me va a permitir el pasaje de pequeñas moléculas como pueden ser azúcares, glucosas o algunos otros monosacáridos. En algunos casos, como vitamina B12, que son moléculas más grandes, tienen que atravesar la membrana por transportadores específicos. Aquí tendríamos que tener ciertas proteínas específicas que me puedan permitir la entrada. Y previene la pérdida de enzimas periplásmicas. Si no tuviésemos la membrana externa, ¿qué le pasaría al periplasma? Pues se destruiría. Es como si tuviésemos un sándwich sin la parte de arriba. Entonces quedaría desprotegido el periplasma. ¿Qué son las porinas? Las porinas son unas proteínas que van a estar en la membrana externa, en la parte de afuera, y lo que me van a permitir es el paso de cierto tipo de moléculas más grandes o complejas. Va a ser como un canal que va a permitir entrada de ciertos nutrientes, siempre y cuando sean del tamaño de 600 a 700 Dalton o más chicas. Y por último, en cuanto a la envoltura celular, vamos a ver la cápsula, que sería la tercera. ¿Cuáles vimos? La pared celular, la membrana citoplasmática y lo que viene siendo la cápsula. Entonces, en el caso de la cápsula, va a estar ubicada por fuera de la pared celular. Recordemos, la pared celular está en medio, membrana citoplasmática va a estar dentro y la cápsula va a estar ubicada por fuera de la pared celular. Si la adherencia de la cápsula es débil y de un grosor variable, se le conoce como limo a esa cápsula. Aquí lo podemos asociar con limar. Cuando nosotros limamos algo, lo que hacemos es hacerlo delgadito. Entonces, si la cápsula es muy delgada, se le conoce como limo. Generalmente, la cápsula es de naturaleza polisacárida, es decir, son azúcares, a excepción del Bacillus anthracis, que es el que me da el anthrax. No sé si han escuchado del anthrax, el Bacillus anthracis es el que me va a generar la enfermedad o la enfermedad del anthrax, y esa va a ser de naturaleza peptídica, es decir, su cápsula va a estar formada por proteínas, no por azúcares. Su ausencia, la ausencia de cápsula, se relaciona con cambios en la morfología de las colonias de las bacterias y con la pérdida de la virulencia bacteriana, algo muy importante. Si no tenemos cápsula, la bacteria no es tan dañina, no es tan patógena, pero la cápsula le va a dar esa propiedad de ser virulenta o patógena. La virulencia de algunos patógenos se correlaciona con la presencia de las cápsulas. Por ejemplo, en el Streptococcus pneumoniae, que es el que me va a dar la neumonía, y en la Haemophilus influenza tipo B, que es el que me da la influenza. Entonces, esa cápsula lo que va a hacer es darme un daño específico a ciertas regiones de la célula. ¿Dudas hasta aquí?
¿Dudas, No, chicos? profe, yo no. ¿No? Ok. Solo ya él contesta. Las chicas, Natsiri, Nisa, Paola. No, profe. Ok, No, profe, todo bien. muy bien. Si hablo muy rápido, también podemos hablar un poquito más lento. Ya al final Sí. vamos a tratar de hacer un repaso y cuando veamos ciertas preguntas, pues va a ser un poquito más concreto. ¿Ok? Sí. Ok. Bueno, un tema que podríamos revisar como concretamente y aparte es la patogenicidad. Esto es muy importante, es bastante interesante, que es la capacidad que tienen las bacterias de hacerme daño. Porque hay ciertas bacterias que son muy patógenas y por qué hay otras que no son patógenas. Ya lo hemos visto, porque hay algunas que tienen ácido teicoico, porque hay algunas que tienen la cápsula, porque hay algunas que tienen una membrana externa y todos estos elementos me van a generar un mayor daño a lo que viene siendo mi estructura. Entonces, la ausencia de una cápsula se va a asociar directamente con una pérdida de la virulencia. Si yo no tengo cápsula, la bacteria no es tan dañina. Y la presencia de la cápsula me va a dar un daño bastante alto o bastante grande, como lo vimos con el neumonía, la neumonía y con la influenza. Por esa razón, estas dos enfermedades pulmonares son muy graves, porque la cápsula es la que les da esa característica de dañar. Y aparte, la cápsula protege a la bacteria de la fagocitosis. Esta palabra, fagocitosis, quiere decir comer. Entonces, lo que hacen nuestros anticuerpos, específicamente los que se conocen como macrófagos, es detectar una bacteria y comérsela, fagocitarla, y de esa manera la eliminan. La cápsula evita que se lleve a cabo esa fagocitosis. En el caso de los cultivos, las bacterias que tienen cápsula van a generar colonias acuosas, mucoides o lisas. Esta, por ejemplo, es una bacteria o es un cultivo de una bacteria que va a generar un aspecto mucoide, un aspecto brilloso, y ese aspecto se debe a que la bacteria tiene una cápsula. Sin embargo, si no tenemos cápsula, se generan algunas colonias rugosas, colonias sin brillo, colonias irregulares o no mucoides. Podemos ver la diferencia entre una bacteria con cápsula y una bacteria sin cápsula. Función de la cápsula. Los antígenos capsulares van a ser muy útiles para clasificar las bacterias, por ejemplo, los streptococos, los Haemophilus influenza y la Neisseria meningitidis, que me van a dar las enfermedades correspondientes, neumonía, influenza y la meningitis. La patogenicidad es la función principal de la cápsula y su capacidad de infección. Bueno, nos pasamos ahora al citoplasma. Estos son mucho más sencillas. Recordemos, son tres partes: envoltura celular, citoplasma y el último, el nucleoide. Entonces, citoplasma, esta es una bañera y el agua dentro de la bañera es el citoplasma. Muy sencillo. Entonces va a ser un líquido viscoso y amorfo de sales y de diversas biomoléculas y estructuras que van a estar suspendidas o en disolución acuosa. En resumen, es el líquido que está dentro de la célula. Va a tener un aspecto granuloso debido a los ribosomas, que son estas bolitas que vemos aquí, que van a estar involucradas directamente en la generación de proteínas. ¿Qué es el nucleoide? El nucleoide va a ser la región de la célula donde se sitúa el material hereditario de la célula, que sería el ADN de la célula. ¿Dónde está el nucleoide? Aquí. Diferencia principal entre una célula eucariota y procariota es que las eucariotas tienen núcleo y este ADN está en el núcleo, que es como si fuese una protección extra. En las células procariotas no hay núcleo, pero a esa región donde se encuentra el ADN se le llama nucleoide. ¿Ok? En el caso del material genético de las bacterias es muy sencillo. Vamos a tener un único cromosoma que va a ser circular, que va a estar súper enrollado y que va a estar formado por ADN desnudo, es decir, que no va a tener proteínas. Entonces, el ADN de las bacterias son ADN sencillos. Podemos ver que está plegado en sí, que está en forma de círculo, pero súper enrollado, perdón, y va a ser desnudo, no va a tener una protección de lo que vienen siendo proteínas. Y el tamaño de ese ADN es del orden de 10 a la 6 pares de bases, o sea, alrededor de 1.000.000 de pares de bases. Comparado con el ADN humano, pues esto es absolutamente nada, es algo muy pequeño. ¿Qué otras partes tienen las bacterias que no hemos analizado y que con esto vamos a finalizar? ¿Qué otras partes
tienen las bacterias? Bueno, una de las partes de las bacterias son los plásmidos. ¿Qué es un plásmido? Es un DNA extracromosómico, es decir, va a ser un ADN que está fuera del ADN genético de la célula. Este es el material genético y va a existir pequeñas porciones de ADN que van a ser independientes y que van a ser autónomos, que van a ser de un menor tamaño, del orden del 10 a la 3 a 10 a la 4 pares de bases, es decir, entre 1000 y 10.000 pares de bases. Ese plásmido lo que me va a permitir es una capacidad de virulencia, patogenicidad y resistencia a antibióticos. Y aquí les voy a hacer un paréntesis muy importante. ¿Por qué razón existen ciertas bacterias que se hacen resistentes a los antibióticos o que con el paso de los tiempos vemos que ya no les causan ningún daño los medicamentos? Se debe a los plásmidos. Los plásmidos lo que hacen es mutar genéticamente. Entonces, una bacteria que hace 5 años era vulnerable a la penicilina, hoy en día ya no lo es. Ahora es resistente. Y esto se debe principalmente a los plásmidos. ¿Qué otra parte importante tenemos? Las fimbrias o los pilis, que si se fijan son como estos pelitos, como este cabello que va a estar por fuera de las bacterias, y van a ser estructuras proteicas que se van a diferenciar de algo que se llama flagelos por su diámetro. Son muy pequeños, tienen un diámetro menor a 8 nanómetros y no poseen una estructura helicoide, es decir, como una hélice, y no tienen funciones de movilidad. Entonces, ¿cuál es la función de estos pelitos que nosotros tenemos aquí en esta célula? Bueno, su principal función es la adherencia. Cuando una bacteria tiene fimbrias o pilis, lo que va a hacer es que se adhiere a ciertas regiones del cuerpo. Por ejemplo, la uretra, el epitelio uretral en el hombre o el epitelio del cérvix uterino en la mujer. Por lo tanto, o por generalmente, las bacterias sexuales, gonorrea o algún otro tipo de bacteria, tiene esta característica de fimbria o de pilis debido a que va a tener una adherencia a estas regiones que nosotros vamos a tener aquí. Y por último, tenemos los pilis sexuales. ¿Qué es un pili sexual? Pues, a resumidas cuentas, es cuando una bacteria tiene el equivalente a un pene o al órgano reproductivo masculino, aunque la bacteria no se identificaría como masculino o femenino. Entonces, este pili sexual lo que me va a permitir a mí es transportar los plásmidos. Y por esa razón se generan las resistencias a las bacterias. Tenemos una bacteria que va a donar una resistencia a otra bacteria que no tiene esa resistencia. Y de esa manera mutan las bacterias, transmitiéndose información a través de los pilis sexuales. Van a ser más largos, van a tener poca cantidad. Hay bacterias que tienen 2 o 3 por célula y van a intervenir directamente en el intercambio genético. ¿Qué es lo que van a hacer? Transmitir el material genético de una célula donadora, o sea, una que sí tiene, a otra que no tiene. Se lleva a cabo la unión, se rompe el plásmido se replica, pasa a través de la célula y entonces la nueva célula obtiene un pili y aparte obtiene su plásmido. Y ya tenemos 2 células resistentes al mismo antibiótico. Es un proceso muy sencillo, pero es un proceso muy interesante que explica por qué razón las bacterias se generan resistencia. Y me faltaban los flagelos o los filamentos axiales, que ahora sí es lo último. Y las esporas. Los filamentos van a ser proteicos, van a ser proteínas, van a ser helicoidales, van a formar hélices delgadas, rígidas y de longitud y diámetro uniforme. ¿Cuál es la función principal de los flagelos? La movilidad de la bacteria. Esa es la función principal de los flagelos. Los flagelos van a estar compuestos por 3 partes, un filamento, un gancho y un cuerpo basal, para no atarearlos de tanta información de manera concreta. El filamento es la parte delgada, es el pelito. El gancho va a ser la parte que une el filamento con algo que se llama cuerpo basal. El cuerpo basal, que es esta parte de aquí abajo, es el que está unido a la bacteria. ¿Ok? Muy sencillo. Este cuerpo basal unido a la bacteria, tenemos un gancho y tenemos el filamento. Vamos a tener 4 diferentes tipos de flagelos.
Flagelos monótricos, mono quiere decir uno, es decir, cuando solamente tenemos un flagelo. Lofótricos, lofo quiere decir mechón, es decir, tenemos un penacho o un mechón de flagelos que puede estar en uno o en ambos extremos. Tenemos anfítricas, anfi o ambi quiere decir ambos, es decir, un flagelo de un lado y otro flagelo del otro. Y por último, perítricas, es decir, alrededor. Los flagelos se van a distribuir de una región hacia atrás, pero en todos los sentidos de lo que viene siendo la superficie bacteriana. Función de los flagelos, factor de virulencia, van a tener antígenos que van a generar daño, y hay algunas bacterias como la espiroqueta, que es esta bacteria muy bonita que tenemos aquí, que parece una espiral, que se va a mover de forma helicoidal. Y al tener ese movimiento en forma helicoidal, así se mueve esta bacteria, lo que hace es penetrar en medios viscosos. Por lo tanto, estas bacterias que tienen flagelo lo utilizan para moverse, para penetrar y para hacer más daño. Y por último, ahora sí, esto estoy seguro, es lo último, las esporas. Las esporas son características, y pregunta importante, esto se lo tienen que aprender, de las bacterias gram positivas, ¿ok? Solamente las bacterias gram positivas van a tener esporas, especialmente la forma inactiva de la bacteria. Es una forma inactiva de resistencia y se va a llamar endoespora o espora. Endo porque se ubica dentro de la bacteria. En esta imagen, aquí tenemos una bacteria y ese circulito que se ve es la espora. Se van a desarrollar dentro de células bacterianas de los géneros Bacillus y de los géneros Clostridium, entre otro tipo de géneros. Van a ser resistentes al calor, a la desecación, a la radiación ultravioleta, a ácidos y a desinfectantes químicos. Y lo que hacen es permitir la supervivencia de la bacteria cuando la humedad o los nutrientes son escasos. ¿Qué es lo que hace una espora? Cuando los nutrientes o los medios ambientales son complejos para la célula muere. Pero al morir la célula deja una espora, que es esta bolita que está aquí. Esta espora contiene el material genético de la bacteria y lo que le va a permitir es volverse a replicar si cae, por ejemplo, en los medios inadecuados, como puede ser un huésped como el humano. Por esa razón son mucho más patógenas. Vamos a tener diferentes tipos de esporas. Pueden ser en un extremo, pueden ser subterminales, o pueden ser o ubicarse en el centro. Por ejemplo, la bacteria perfringens está ubicado en el centro. La botulinum, que causa el botulismo, puede ser subterminal. Y el tétani, que es el causante del tétanos, es una terminal. Y a veces la espora es tan grande que deforma el cocobacilo o el esporangio, como en el caso de botulinum. Podemos observar que aquí se forma como un cheto, o como si fuese una pierna de pollo. Esto es porque la espora es bastante grande y deforma lo que viene siendo a la célula. Ok, ¿dudas o preguntas respecto a todo lo que acabamos de ver? No, profe. No, profe. Ok, No. entonces lo que voy a hacer es, les voy a subir un cuestionario o el día de mañana vamos a hacer un Kahoot y con eso iniciaríamos la clase de mañana. Iniciamos como con una retroalimentación, una serie de preguntas donde les voy a estar preguntando algunos de los temas que acabamos de ver ahorita y si tienen algunas dudas pasamos a la resolución de dudas y si no, nos pasamos al tema siguiente. De igual forma, pues ya saben que se va a subir a YouTube el video y lo pueden consultar por si hay algo que no entendieron. De la misma forma, la presentación se las voy a pasar también para que la chequen en su celular o la chequen en algún lado y que puedan resolver todas sus dudas. ¿Ok? Entonces, si es todo, pues muchas gracias y buenas noches, chicos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, nos vemos. Hasta mañana.